Hola, buenos días hermanos. Si gustan pasar, vamos a tener nuestra enseñanza del día de hoy. Bienvenidos a todos los que se están conectando en nuestras redes sociales y pues a los que están llegando también bienvenidos. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo enfrente y pues bueno, voy a tomar un tiempo para los que están llegando, pues que se pasen a sentar y pues los que se están conectando, pues que se conecten y se enfoquen en lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero primeramente vamos a orar para agradecer por este día y por esta enseñanza. Padre, en esta mañana yo te quiero agradecer por la oportunidad que tenemos de poder despertar, de poder verte a ti en nuestra vida, reflejado en nuestra vida, en cada cosa que hacemos, a través de las bendiciones que tú depositas en cada uno de nosotros. Yo te quiero agradecer por la oportunidad que tú has depositado en mi vida para poder comunicar el mensaje que tú quieres decirle a tu iglesia. Y te pido que no sea yo, que sea tu espíritu el que esté hablando a través de mí, y que los corazones de las personas que estén llegando a este lugar puedan recibir esa palabra, que sea una tierra fértil y que puedan comprender lo que tú estás hablando. Te damos la bienvenida en este lugar y sabemos que hoy es un día glorioso, un día de júbilo, un día de momento donde vamos a poner todo lo que somos para adorarte, para exaltarte y regresarte, aunque sea un poquito de lo que tú nos has dado, porque tú nos has bendecido con tantas cosas que no podemos acabar de agradecerte todos los días con nuestras vidas y con las cosas que queremos glorificarte. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar y toca cada corazón de las personas y nos gozamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, pues bueno, esta semana comencé a leer un libro de la Biblia y ayer estaba compartiendo con los chavos en la reunión que teníamos de devocional y empecé a leer Gálatas. No había como que yo indagado, sí lo había leído, pero no había como que indagado más a profundidad como un estudio como tal. Entonces dije, bueno, voy a empezar con este estudio y me asombra porque, bueno, me toma a veces mucho tiempo estudiar algo. No soy muy buena estudiando, no se me da muy bien estudiar porque tiendo a aprenderme las cosas en lugar de estudiarlas, pero también me gusta esto de estar meditando en ciertos versículos o ciertas palabras o porciones de la Biblia, porque yo creo que actualmente tenemos tantas versiones o tantas formas de poder estudiar la palabra y comprenderla de mejor manera. Y empecé este estudio porque ya estaba como que cansada de basarme en planes que estaba leyendo o con otros libros, sino quería enfocarme nada más en lo que decía la palabra de Dios y que Dios me estaba revelando a través de esa palabra. Porque bueno, algo que normalmente yo hacía para tener mis devocionales era ponerme a leer un plan, ya sea de un tema definido. Normalmente leía mucho de lo de la alabanza, de lo del ministerio, pero dije, bueno, quiero cambiar un poco de mi estructura, o leía lo que estábamos leyendo en las reuniones que tenemos con el grupo de adultos jóvenes, que es como nuestra célula. Entonces era como que dije, bueno, vamos a cambiar un poco la forma. Y empecé a leer Gálatas. La verdad, honestamente, no me puse a meditar porque no sabía qué leer, entonces dije, ¿qué voy a leer? Y me llamó mucho la atención que estaba leyendo esta parte. Lo que me llamó la atención no fue tanto los versículos, sino en la traducción al lenguaje actual y en una de las aplicaciones que leo en el teléfono, antes de empezar el capítulo de Gálatas, viene como una introducción de qué es lo que trata de hablar este capítulo. Como la gente que me conoce sabe que soy muy, muy fan de la lectura, entonces para que algo me llame la atención tengo que leer la introducción primeramente y luego ya veo si me interesa o no hacerlo. Entonces lo quise hacer más o menos de esa manera. Estuve leyendo varias introducciones de libros de la Biblia para poder estudiarlo a más a profundidad. Obviamente quiero llegar a hacerlo en todos, pero específicamente me llamó mucho la atención. Y les voy a leer una porción de esta introducción. La verdad está muy cortita, pero está
fue la parte que a mí me impactó para empezar a leer esta parte y decía, esta carta del apóstol Pablo a los cristianos de la región de Galacia ha llegado a conocerse como la carta de la libertad cristiana. Y empieza a mencionar que durante su segundo viaje misionero, Pablo había anunciado la buena noticia acerca de Jesucristo en esta región y empieza a dar referencias a otros versículos. Es lo que a mí me gusta a veces de estar leyendo este tipo de introducciones porque te da a viajar por otros versículos. Y luego dice, muchos gálatas no judíos habían reconocido al Señor Jesucristo como el Salvador. Y aquí empieza esta historia sobre la misión que tenía Pablo y cómo empezó a evangelizar a los no cristianos. Y empezó con esta iglesia. Y luego, pero aparentemente después llegaron a esta región otros cristianos judíos y les enseñaron a los cristianos gálatas que además de creer en Jesús, debían cumplir los mandamientos de Moisés. Y ellos empezaron, cuando fueron evangelizados, ellos empezaron a creer en el mensaje de la cruz, en el mensaje de lo que Jesús había hecho, cómo había renovado la mente también de Pablo. Entonces, lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, Pablo lo estaba transmitiendo a los gálatas y quería que ellos también lo comprendieran de la misma manera. Pero pues Pablo se va a hacer su viaje misionero a otros lugares y resulta que en su partida llegan otros cristianos que en este caso dicen, y menciona ahí, son otros cristianos pero judíos, pero ellos decían, ok, está bien que tú creas en la cruz, está bien que tú creas en Jesús, pero también le están los mandamientos. Y eso, en cierta manera, empezó a crear confusión en los gálatas. Entonces dije, wow, cuando estaba leyendo esta parte dije, eso es lo que estamos pasando ahorita. Eso es lo que estamos viviendo en nuestra vida. Nosotros somos los gálatas, bueno, en lo particular es lo que estaba como que yo meditando. Nosotros empezamos a creer en Jesús por el mensaje de la cruz y empezamos a invocarnos y empezamos a recibir ese mensaje. Pero empezaron a llegar, y no estoy diciendo que hayan llegado personas negativas o personas que estén predicando mal, pero actualmente al tener acceso a tantos medios de información, al tener acceso a tantas redes sociales, al tener acceso a tener una sobreinformación de todos lados, estamos bombardeados de información tanto de la televisión, más de las redes sociales, de tantos libros que a lo mejor la gente que le gusta leer o a la gente que le gusta estar estudiando la palabra de Dios, pues bueno, básicamente va a encontrar tantas opciones de la gente que está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, a veces, a mí me pasa a veces de que digo, ay, es que ya no sé ni qué creer porque un predicador dice esto, un predicador dice esto otro, un libro dice esto. Pero algo que Dios me dijo, ¿sabes qué? No importa lo que digan todas esas personas, lo que realmente importa es lo que yo te voy a revelar a través de mi palabra. Entonces, con este libro empecé a leer, bueno, empecé a ver esa parte y dije, bueno, sí, o sea, y Dios dice, oye, ¿sabes qué? Mi iglesia también está pasando por lo mismo. O sea, no eres como que, ay, no eres la única, Valeria. No te creas tan especial, no eres la única que está pasando por esa confusión. Y yo creo que muchos en la iglesia a veces estamos o entramos en ese grado de confusión de que ya no sé ni a dónde irme, cuando realmente lo que tenemos que basarnos es en la palabra de Dios. Y aquí dice, más adelante, todavía sigo en la introducción, dice, Pablo explica a los gálatas el significado de la buena noticia acerca de Jesucristo, haciendo un breve repaso del pacto de Dios con Abraham, y empieza como que a manejar toda la historia. Oye, ¿sabes qué? Les empieza a decir a los judíos, está bien que estés viendo los mandamientos de Moisés, está bien que creas en eso, pero recuerda que Jesús ya pagó por todo eso. Si recuerdan, hacemos una retrospectiva al estudio. Cuando hablaban de la cuestión de los mandamientos de Moisés, son 1000, 8000. También estuve leyendo Levítico y dije, ay, son un buen de mandamientos. Y un buen de cosas que te les pedían para poder mantenerse santos, para poder mantener por así decirlo, una vida recta delante de Dios. Y no estoy diciendo que ya no los debemos de hacer porque hay cosas que tenemos que seguir, pero la mayoría de las cosas, por ejemplo, el estar sacrificando animales, porque si recuerdan, en esos tiempos, para poder un sacerdote poder entrar a la presencia de Dios, tenía que hacer un mega ritual. Y ahorita, gracias a que Jesús murió en esa cruz, nosotros tenemos esa libertad de que me voy a sentar, voy a meditar un poco y voy a decir, Dios, fluye en mí y que tu espíritu empiece a darme la oportunidad de entrar en tu presencia. Y podemos entrar, no estoy diciendo que muy fácil, pero sin Dios nos da la oportunidad. Es como que Dios está ahí de, oye, quiero que entres a mi presencia, quiero hablar contigo, quiero decirte tantas cosas.
Y lo podemos sentir, podemos experimentarlo, cuando antes era imposible que te sentaras y pudieras sentir la presencia de Dios. Era hacer por meses y meses un ritual para poder, y le digo ritual porque es algo que haces constantemente, es que tienes que consagrarte, tenían que cumplir con todos esos, y un ritual significa eso, cumplir con ciertas cosas para poder cumplir un objetivo, en este caso es cuestión espiritual. Entonces, es lo que le dice Pablo a los Gálatas, o sea, ya no tienes que hacer todo eso, o sea, tú ya nada más siéntate, medita en Dios y pon tu corazón dispuesto para que Él empiece a tocar tu corazón. Entonces, ahí es donde empieza como que a hablarles, dice, les hace ver que la ley es buena, que no está en contra de la fe. En esa vida de fe todos somos uno, sin importar que seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres. Por lo tanto, no es obligatorio cumplir con los requisitos de la ley. Porque también recuerden que los que tenían que cumplir con esos requisitos eran los judíos. Los que eran los gentiles, los griegos, todo el resto de la población que no era judía, pues bueno, era como que pues, ellos no son merecedores, no son el pueblo de Dios. Entonces, ahora actualmente era como que, bueno, ya ni los judíos ya tienen que cumplir con esos requisitos, por más de que sean judíos ya no necesitan hacerlo, ya entran en la presencia de Dios directamente. Y luego dice, pero Pablo se da cuenta de que esa libertad puede ser malentendida y también podemos caer al otro lado. Pues bueno, ya no tengo que cumplir con ninguna regla, yo nada más me enfoco en Dios. Y a veces en nuestra vida diaria, a veces caemos en eso. Es como que si yo confío en Dios, si yo ya acepté a Cristo en mi corazón, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Porque dicen que no debemos de seguir lo que dicen los mandamientos de Moisés. Es un error también. O sea, no podemos caer en los dos extremos. Es como que una línea muy delgada entre caer en un extremo a otro, el ser demasiado aprensivo en el hecho de que tengo que cumplir las reglas que Dios estipuló en los mandamientos de Moisés, no tengo que cumplir nada porque Jesús ya pagó por todo eso. O sea, hay que tener cuidado porque hay ciertas cosas que tenemos que seguir cumpliendo. Y luego dice, por eso les aclara que no deben de usarla como pretexto para hacer lo malo, sino permitir que el Espíritu de Dios los lleve a actuar como se espera que actúen. Después de señalar las características de un verdadero cristiano, y ya va más adelante, de hecho todavía no llegó a ese capítulo, es el capítulo 5, dice, que es empezar a señalar lo que son las características del buen cristiano, y dice, Pablo afirma en ese capítulo, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Entonces, prácticamente nos está diciendo, o sea, no importa lo que te estén diciendo a las personas que debes hacer o no debes hacer. Yo creo que lo que no, y a veces lamentablemente como estamos acostumbrados a que toda nuestra vida nos dicen qué tenemos que hacer, qué cosas tenemos que seguir, queremos que alguien directamente nos diga, tienes que hacer esto, cuando no es así. Cuando cada decisión o cada cosa que hacemos en nuestra vida tiene que estar basada y fundamentada en la palabra de Dios y en lo que nos estamos alimentando todos los días. Y pues bueno, esa era un poco de la introducción, poquito, y que yo estaba, meditando el por qué quise empezar a leer Gálatas. Y quiero empezar, hoy básicamente me quiero enfocar en el capítulo 1, que la verdad honestamente a veces decimos, no, pues es que es un capítulo, ya me lo sé de memoria, tiene 23 versículos, me lo aviento así. Pero cuando uno empieza realmente a hacer un estudio y empieza a desmembrar un versículo, no hombre, se lleva como que una página completa estudiando eso. Algo que aprendí en Tamán cuando llevábamos adoración con la palabra, y eso es lo que a mí me gusta mucho trabajar, porque me ayuda a comprender palabras que a veces no entiendo en la Biblia. Es eso, un versículo sacas tantas cosas que Dios te está revelando, y quiero empezar con, voy a ver qué horas son para no pasarme con el tiempo. Quiero empezar con Gálatas 1:1, que dice, Pablo apóstol, no por investidura ni mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Y es una pequeña introducción. Este es Pablo. Pablo es como, no sé si han visto, cuando ven conferencias, a mí me gusta ver mucho las conferencias de TED Talk, pero hay unas donde hablan, básicamente entran
oradores o entran personas y hacen como que una introducción. Esta es la persona, estudió en tal lugar, es egresada de tal lugar. Y digo, wow. Entonces aquí hacen esta introducción del Pablo y dice, Pablo no es como que tan importante, o sea, no es ni mediación humana ni nada. O sea, pero tiene algo que es por sobre todas las cosas, a lo mejor. Dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre. O sea, no es Pablo, es Dios y es Jesucristo a través de Pablo. Dice que lo levantó entre los muertos y ese es el testimonio. Básicamente es el testimonio de lo que está hablando, de lo que es Pablo, de cómo Jesús impactó la vida, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, de lo que Jesús hizo, impactó la vida de Pablo. Y la palabra de Pablo no se usa como algo universal y yo creo que a veces muchos dicen, ay, es que Pablo a mí me gusta mucho la historia de Pablo y cómo perseveró aún sobre todas las cosas, pero no fue Pablo, o sea, realmente fue la cimentación que tuvo Pablo. Y a veces perdemos ese enfoque y nos enfocamos en las cosas que hizo él, cuando no es él, es Dios y el Espíritu Santo hablando a través de él. Y aquí, bueno, me gusta Pablo porque es me gusta mucho que les habla así como que directo a las cosas. Y yo yo en lo particular soy bien así de directa a las cosas, no me gusta como que darle tantas vueltas al asunto. Es como que, vamos, claro, conciso y al punto, lo como debe de ser. Bueno, algunas personas sí como que tienes que uno barajeárselas diferente, pero es algo que a mí me gusta que hagan, como que sean más directos con las cosas. Y aquí Pablo como apóstol es una persona que hacía énfasis a las credenciales apostólicas. Eran palabras fuertes que les daba porque, como decía en la introducción, Gálatas no era la primera vez que los evangelizaba. Gálatas ya tenía una previa enseñanza, tenía un previo estudio que él les había dado, pero que ellos ya se habían perdido y se habían desviado un poquillo y era como que, oigan, mijos, ya les enseñé todo esto y ustedes vuelven a caer a lo mismo. Entonces es una reprimenda o es una llamada de atención para ellos y lo hace con autoridad, no lo hace con enojo, no lo hace con furia, lo hace con autoridad, que es una diferencia entre enojo y autoridad. Cuando pones tu autoridad, no significa que tengas que gritar a las personas. A veces puedes utilizar tu autoridad con palabras suaves, pero que lleguen al corazón de las personas. Entonces, y algo que me gusta y que me puse a pensar, en ese caso, para esa iglesia Pablo era su autoridad y la iglesia tenía que escuchar lo que la autoridad les estaba diciendo. Nosotros tenemos en nuestra vida autoridades y no como, a veces tenemos como que el mal concepto de que autoridad es la persona que nos va a mandar a hacer las cosas, cuando no es. Las autoridades, o en este caso vamos a cambiarlo a líderes. Los líderes, cuando un líder nos está tratando de guiar, no lo hace con el afán de vernos que caigamos o que nos perdamos, sino con el afán de ayudarnos a crecer. Y a veces no aceptamos esas reprimendas, no aceptamos esas llamadas de atención. Y aquí empieza la epístola así, empieza con una llamada de atención a la iglesia. Y a veces necesitamos esas pequeñas llamadas de atención o esas sacudidas en nuestra vida. Y creo que me equivoqué al escribir en el mensaje que les mandé. No, creo que sí. Bueno, entonces en la primera frase le puse que voy a respetar con una autoridad en mi vida. Entonces yo me puse a meditar, o sea, ¿quiénes son mis autoridades o quiénes son mis líderes? Que en cierto grado a veces es como que digo, a veces que empezamos a leer tanto la palabra o que nos creemos tan eruditos o tan conocedores de la palabra de Dios y decimos, es que a mí ¿cómo va a venir esa persona a decir que yo estoy cometiendo un error? O sea, yo que he leído la palabra de Dios desde hace tanto tiempo, o yo que llevo tanto tiempo en la iglesia, ¿cómo va a venir él a llamarme la atención a mí? O sea, como que nos creemos la eminencia, el que sabemos todo. Y aceptar reprimendas nos cuesta, el aceptar una llamada de atención nos va a costar. Entonces, aquí algo que yo me dije, ¿qué voy a respetar como una autoridad en mi vida? Y Dios nos manda a respetar nuestras autoridades aquí en la tierra, porque si no aprendemos a respetar nuestras autoridades aquí en la tierra, ¿cómo vamos a respetar a un Dios que no estamos viendo? Si aquí alguien que estamos viendo no lo estamos respetando como debe de ser, ¿cómo vamos a respetar a Dios que no estamos viendo y que a veces decimos que estamos tan enfrascados en nuestra vida
que sabemos que Dios nos acompaña a todos lados, que Dios está con nosotros, pero como que se nos olvida, se nos va el chip y decimos, pues, ni Dios ni siquiera está aquí, o sea, pues, no pasa nada. Pero no, o sea, Dios está en todo lugar, es omnisciente, omnipresente. Y sí, a veces es como que, y pasa, a veces es que no, hombre, ni se dan cuenta en la iglesia, o ni se dan cuenta mis papás, o ni se dan cuenta ciertas personas. Lo voy a hacer a escondidas, pero no se van a dar cuenta. O sea, si no podemos respetar eso que nos están encomendando, ¿cómo vamos a respetar los mandamientos de Dios? Y eso es lo que a mí me tocó mucho la cuestión esa. Y cuando empieza a hablar de eso, de la introducción de Pablo, de él como líder, de él como autoridad, digo, bueno, ¿quién es mi Pablo? ¿Quién es mi autoridad en mi vida? Yo tengo que respetarla y tengo que escuchar sus llamadas de atención o sus palabras. Y empieza a hablar de lo de cómo Pablo se empieza a sumergir en hablarles, empieza a escribirles sobre lo que él veía en la iglesia de Galacia. Y en Gálatas 1, 3, 5 dice, gracia a vosotros y de paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados. Y si se dan cuenta, aquí empieza a hablar, gracia a vosotros y paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y voy a empezar a hablar de el siglo malo. Yo decía, ¿qué es eso del siglo malo? Y porque sí como que me sacó mucho de onda esta palabra en este versículo, del 3 al 5, que decía, librarnos del siglo malo. Y básicamente, hablamos del siglo malo como las situaciones negativas que vivimos en nuestra vida. No hablamos de un periodo. Aquí a lo mejor matemáticamente decimos un siglo, es un periodo, pero no, hablamos metafóricamente sobre una mala racha o un mal momento o una situación negativa o también puede ser lo que estamos viendo actualmente en nuestra vida. Porque lamentablemente estamos tan rodeados de tanta maldad o tanto pecado, entonces prácticamente eso es lo que estamos rodeados en nuestro siglo malo. Y a lo que se refiere en esta parte, que dice, para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios Padre, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí nos vuelve a reiterar, ¿sabes qué? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dice que se entregó por nuestros pecados, que Él ya lo hizo, que ya no necesitas hacerlo otra vez, porque como les decía en la introducción, ellos ya estaban desviándose y estaban volviendo a adoptar las doctrinas de los judíos para poderse sentir dignos de poder entrar a la presencia de Dios. Cuando todo eso ya Jesús lo había hecho, entonces dice, ya Jesús te vino a librar de este presente siglo malo. Ya Jesús te vino a librar de todas las cosas negativas que hay en tu vida. Ya Jesús vino y rompió con todos esos pecados en la cruz. Ya no tienes por qué volverte a condenar, ya no tienes por qué volver a caer a lo mismo. O sea, levántate y continúa mirando esa cruz, levántate y continúa mirando a Jesús, porque Él ya rompió con todo eso. Ya no te enfoques, ya no te desenfoques, enfócate en Jesús. Y Él te va a librar de esto, Él te va a librar, te va a dar la salida, te va a dar la revelación de las cosas. Y yo puse una frase que dice, no vamos a estar libres de la presencia de este siglo malo, o no vamos a estar libres de la cuestión negativa de nuestras vidas, o no vamos a estar libres de todas las emociones que nos agobian, no vamos a estar libres de todas estas cosas malas hasta que vayamos a estar con Jesús. Pero podemos tener la experiencia de la liberación del poder del siglo malo ahora. O sea, básicamente nunca nos vamos a librar del pecado. Nunca nos vamos a librar de los ataques, nunca nos vamos a librar de las cosas negativas. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no es color de rosas y la vida en general no es color de rosas. Siempre va a haber situaciones que podemos ocuparlas como enseñanzas o podemos ocuparlas para aprender de algo de eso.
Y no nos vamos, y prácticamente te está diciendo, tú no vas a librarte del pecado ni de todas las cosas negativas hasta que te mueras y te encuentres con Jesús. Pero podemos experimentar un poco de esa experiencia de liberación del siglo malo porque las cargas son menos con Jesús. A lo mejor el problema va a seguir ahí, a lo mejor la situación negativa va a seguir en tu vida, a lo mejor te vas a seguir sintiendo mal, te vas a seguir sintiendo depresivo, pero sabes que tienes una luz o un consuelo, en este caso tu consolador es el Espíritu Santo, y vas a poder experimentar ese pequeño grado que a veces nosotros lo sentimos como que ese respiro que cuando nos estamos ahogando, como que ese respiro que necesitamos para seguir adelante o seguir nadando. Entonces, eso es lo que vamos a experimentar. Entonces, imagínense lo que experimentamos es un poquito de lo que vamos a experimentar cuando estemos delante de la presencia de Dios. O sea, experimentar esa libertad o experimentar esa paz o esa tranquilidad que tenemos de Dios tiene el control de las cosas. O sea, cuando ya estamos delante de la presencia de Dios no nos vamos a agobiar con nada de eso. Y eso es lo que a mí me gustó mucho, es como que Pablo les dice a Gálatas, les dice, oye, ¿sabes qué? Te desenfocaste, vinieron y te lavaron el cerebro otra vez y te desviaste por otra onda. Viniste y empezaron a mezclar falsas doctrinas en tu vida, vinieron a mezclar falsas ideas en tu vida y yo creo que también nosotros vinieron personas y empezamos a dejarnos guiar por lo que otras personas decían. Y a veces porque los vemos aquí enfrente o porque los vemos en un lugar o en un estrado decimos, es que esa persona sabe bastante. Pero algo que siempre algo que yo he aprendido mucho es de todo lo que digan las demás personas, vete a la Biblia a confirmarlo. No estamos seguros si están diciendo la verdad. Entonces, y no estoy desconfiando, pero está bien vivir en desconfianza en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay que estar seguros de lo que a ellos Dios les está revelando, también nos lo esté revelando a nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Confirmándolo con la palabra de Dios. Toda palabra que sea basada en la palabra de Dios es una palabra verdadera. Una palabra que no esté basada en la palabra de Dios, cuidado. ¿Por qué? Porque puede también hacerte caer. Aunque se escuche muy bonita esa palabra, puede ser una palabra que te haga caer porque no es de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a balancear y es donde le empieza a decir a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo eso, a lo mejor en ese momento escuchaste esa palabra y va a ser como un efecto dominó. Tú escuchas a la palabra de confusión, en tu cabeza se empieza a sembrar esa confusión, empiezas a actuar diferente, empiezas a comportarte diferente, porque todo va a eso ir en cadena. Y al final de cuentas vas a empezarte a alejar, porque tu cabeza va a entrar en confusión, no vas a saber ni a quién creerle, no vas a saber ni para dónde dirigirte, vas a estar empezando a confiar en el hombre en lugar de Dios. Y tu mirada se va a enfocar en que es que esa persona dijo esto. Es que esa persona me dijo que tenía que hacer esto. Es que, ¿qué crees? Es que el hermano predicó esto el domingo pasado y dijo que teníamos que hacerlo así, así, así. O sea, no es así, es Dios me dijo a través de tal persona esto y lo confirmo con tal versículo, con tal palabra o con lo que Dios me está revelando en mi día. No nada más es lo que dijo la persona, porque también nosotros al estar idealizando o al estar dándole un poder a las personas, también nosotros estamos acarreando problemas hacia las demás personas en las que estamos aparentemente confiando, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es basarnos en lo que la persona dijo, pero reafirmándolo en la palabra de Dios. Más adelante, bueno, ahí ya hablamos de lo que es el siglo malo, pero también menciona una palabra que dice gracia, y se dan cuenta casi siempre al principio de cada inicio de las cartas de Pablo menciona o empieza a hablar sobre gracia a vosotros, o gracias a ustedes, o gracias a todas las personas con las que está hablando. Eso siempre dice, la gracia siempre va primero. La paz va de segundo. Esto debido de que la gracia es una fuente de la paz. Sin la gracia no puede haber paz. ¿Y qué es la gracia? Yo ya tiene bastante que yo estuve haciendo una enseñanza sobre la gracia y es lo que Dios deposita sin ni siquiera merecerlo en nosotros. Entonces Dios está depositando una gracia y si Dios no deposita esa gracia en nosotros no va a haber paz. Y Dios nos deposita gracia todos los días, pero a veces nosotros no la aceptamos. A veces estamos tan llenos de todas las cosas, de cosas negativas, de todas las cosas que nos van acechando y decimos, ay Dios, sabes que ahorita no tengo chance de estar
hablando, viendo de qué me estás dando el día de hoy, voy a seguir con mi vida, tengo tantas cosas que hacer, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto, y no nos enfocamos y decimos, ay Dios, me estás dando un chorro de gracia, y por eso es que no tenemos paz en nuestro interior. Por eso dice, gracia, sin la gracia no hay ni puede haber paz. Si nosotros no nos tomamos ese tiempo de decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, gracias por depositar todo lo que tú has puesto en mi vida. Son 5 minutos. Yo creo que todo eso se ve caótico. Y yo, bueno, yo en lo particular se me he dado cuenta, cuando a veces se me llega a hacer tarde, bueno, casi siempre, y que ando a las carreras para todos lados, es de que como le llamamos como nosotros, como que empiezo mi día con el pie izquierdo, literalmente sí empiezo con mi día con el pie izquierdo porque es como que, ching, ya se me hizo tarde, me tengo que ir a bañar, me tengo que ir a arreglar, tengo que ir para este lado, tengo que ir para acá. Y ya me perdí y voy en el carro y voy pensando, en lugar de estar, como normalmente a veces hago, de que estar hablando con Dios ahí mientras voy manejando para que la gente no piense que estoy loca, entonces voy hablando y digo que voy hablando con el altavoz del celular. Y entonces yo voy ahí hablando pero a veces se me olvida y voy tan enfrascada en todas las cosas que tengo que hacer eso, tengo que hacer esto, y ya llego a mi destino y jamás me tomé el tiempo para meditar en Dios, jamás me tomé el tiempo para decir gracias Dios por este día, gracias por la oportunidad que me dices de levantarme, porque yo ya estoy enfrascada en mi día. Y literalmente ese día me pasa una cosa, me pasa otra cosa, ando bien incómoda, no quiero hablar con nadie, ando de malas. Justamente es el día que no como bien, que porque ando para allá y para acá, y cuando no como bien ando bien enojada con todo el mundo. Entonces la paz en mi interior se va, ando incómoda. ¿Por qué? Porque algo me faltó, porque me faltó recibir esa gracia. Y es algo que digo, y ya después como que ya cuando pasa todo el rato que ando como que un momento de digo, chinche, dije, como que uno reacciona y el mismo espíritu te va dando la revelación cuando estás acostumbrado o cuando ya te vas adaptando a algo que es parte de tu vida todos los días, que es Dios, que es estar meditando con él y dices, chinchero, o sea, perdóname Dios, y la regué, a lo mejor me enfrasqué tanto en mi día, y lo hacemos, es normal, nos llega a pasar todo el tiempo cometemos el mismo error, todo el tiempo cometemos ese tipo de situaciones, y nos enfrascamos, y ya me perdí un poco de lo que estaba, a lo que iba, Y bueno, vamos a retomar, regresar un poco a lo de la gracia. Entonces hablábamos de eso y menciona que Pablo menciona la palabra gracia en 100 de sus escritos, en 100 de sus epístolas o en todos los epístolas que él menciona 100 veces la palabra gracia. Y entre todos estos escritores del Nuevo Testamento solo las utiliza 55 veces. Entonces, de las 100 veces que Pablo utiliza, otros escritores lo utilizaron 55 veces. Entonces, Pablo era fan de la gracia. Era como que realmente era un apóstol de la gracia. Y Martín Lutero, él menciona, o una frase que me gusta de él es de que en 2 términos, la gracia y la paz constituyen un cristiano, constituyen el cristianismo. Y me asombra mucho esto porque decimos, bueno, sí es cierto. Y a veces me he dado cuenta que sí es una característica de una, y eso, bueno, les digo, todavía no llego al Gálatas 5 cuando menciona sobre el perfil de un cristiano o cómo debe ser un cristiano, pero sí es una característica de los cristianos o una característica de que realmente Cristo está morando en tu interior. Es de que y paz no significa que no tengas situaciones malas. Paz es que aunque estés pasando por la situación mala, tú estás tranquilo. Tú estás esperando en Dios, esperando en que Él va a resolver todo. Y sí me pongo a meditar porque a veces me pongo a ver, yo creo que las personas en su semblante, en su sonrisa, en su mirada, porque a veces traemos el cubrebocas y lo que transmite mucho son los ojos de las personas. Entonces, transmite, si realmente estás teniendo un devocional con Dios, si realmente estás teniendo una relación estrecha con Dios, tu rostro, tus ojos, tu forma de desenvolverte van a transmitir lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú realmente
estás batallando todavía un poquito y estás en un proceso de buscar a Dios, también lo va a transmitir. Y si realmente no estás buscando a Dios, también lo va a transmitir, porque todo se ve reflejado en nuestra forma de ser. A veces ni siquiera necesitas hablar para decir que Dios está haciendo algo en tu vida. A veces con el simple hecho de cómo te estás parando en un lugar refleja mucho de lo que Dios está haciendo en tu vida. La forma en cómo sonríes a las demás personas refleja lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no estoy diciendo que seas bueno y que seas agradable con todos. Eso es otra característica diferente. Es lo que transmite. Es que no encuentro como que una palabra para describirlo, pero sí se nota una diferencia entre una persona que lo está haciendo y una persona que no lo está haciendo. No sé si sea yo que la que lo detecte o otras personas lo hayan detectado, pero sí, yo me he dado cuenta, a veces digo, veo una persona y digo, wow, esa persona me genera tanta, no invente, siento como que Dios está hablando mucho a su vida y cuando la escuchas, ya cuando hablas con esa persona dices, wow, o sea, son personas que su forma de hablar es diferente, que ya no es vana, sino que todo su enfoque de lo que está hablando es algo proclamando lo que está leyendo. Lo que está hablando está hablando la palabra de Dios. Y si te das cuenta y si empiezas a meditar lo que la persona está diciendo, no lo está diciendo nada más de los labios para afuera, sino está diciendo lo que él aprendió y lo que se cimentó en su corazón sobre la palabra de Dios. Y la persona no lo va a hacer con el afán de, bueno, es que yo quiero oírme bien profundo y decir, esto es que soy una persona que ha leído mucho la palabra de Dios. Yo creo que no lo debemos de hacer con ese afán. Y a veces perdemos ese enfoque de que, es que yo quiero leer la palabra de Dios porque quiero que las personas digan que yo conozco mucho de la palabra de Dios. O yo quiero que las demás personas digan, es que esa persona se escucha bien profunda cuando habla. Debemos de perder ese enfoque y decir que el evangelio, y aquí le puse, el evangelio de Pablo no vino de un deseo de agradar a los hombres. Cuando Pablo empezó a hablar sobre su evangelio, no lo hizo con el afán de querer agradar a las personas. Y no fue y a lo mejor yo le puse aquí, el evangelio de Pablo no vino de un deseo de agradar a los hombres, porque me refiero a lo que Dios depositó en Pablo, lo que Dios puso en él para ir hacia las iglesias. Cuando Pablo iba a las iglesias, yo creo que no se enfocaba en lo que las demás personas decían. Por eso les digo que era algo que me gusta mucho es Pablo, cómo narra sus historias por la forma en cómo es directa a hacer las cosas, como que no tenía pelos en la lengua. Decía, ¿sabes qué? Esto es así y esto es así. O sea, si Dios está diciendo, vete a la derecha, te vas a la derecha, no te vas a ir a la izquierda. O me voy tantito a la izquierda y luego me regreso otra vez a la derecha. No, es vete a la derecha. O sea, y es así como tienes que seguirlo. Y le valió un comino si las personas se enojaban con él, si lo metían a la cárcel, si lo apedreaban, si lo corrían, si no era bien recibido donde fuera. O sea, a él le valía eso. Y digo, a veces digo, yo creo que a mí en lo particular digo, yo no sería tan así. O sea, a veces no me importa lo que digan las personas, pero sí me afecta. Es como que digo, si me dicen que no quieren escucharme porque estoy predicando la palabra de Dios, pues sí, como que digo, qué mala onda. O que lo estoy haciendo mal o no sé, y a veces nos enfocamos en eso. Y yo creo que lo que Dios deposita en nuestra vida no lo debemos de hacer para agradar a los demás, sino conforme a lo que Dios está, sino conforme a agradar el corazón de Dios. Y eso significa que tenemos que enfocarnos. Yo creo que todo va a un solo punto, enfocarnos en la palabra de Dios, no perder ese enfoque. No perder en lo que ya fue hecho y volverlo a querer revivir, ni hacerlo de lado. Y es lo que tenemos que empezar a poner en nuestra cabeza. ¿Sabes qué? No debemos de poner bueno, o sea, desviarnos de la doctrina principal, que es Jesucristo, su cruz y la salvación que recibimos a través de ella. Esa es nuestra principal doctrina, es Jesús, el mensaje de la cruz y lo que recibimos a través de eso, que fue la salvación y la redención de todos nuestros pecados. Y no vamos a decir que es lo único, porque hay muchas cosas más que también, y eso lo vamos a ir obteniendo poco a poco conforme meditemos en la palabra de Dios. Y ya termino. Hay unas preguntas que Dios me puso en mi corazón que decía que si tu evangelio viene de Dios o ha sido hecho por ti mismo. ¿Tu experiencia cristiana viene de Dios o ha sido hecha por ti mismo? O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, realmente con
compartiendo a las demás personas realmente lo que yo comparto como mi testimonio, realmente lo que yo estoy proclamando en la vida y en mi vida, en la vida de los demás y en mi vida, es algo mío, algo que me brotó de mi emoción, de lo que, ay, es que me hizo sentir bien chido esto, o realmente es algo que Dios depositó en mí. Porque muchas veces la palabra de Dios, la palabra que Dios deposita en nosotros, no nos va a generar alegría o no nos va a dejar, ay, qué padre, Dios me dio esta palabra. A veces nos provoca incomodidad y no queremos hacerla, pero de todos modos tenemos que hacerla porque es palabra de Dios. Entonces, no siempre la palabra de Dios va a generarnos alegría, gozo, ay, qué padre, Dios me dio esta palabra. No, nos va a generar también incomodidad, porque es cuando estamos haciendo algo mal y Dios quiere que corrijamos eso en nuestra vida. Entonces, realmente todo lo que yo estoy haciendo en mi día a día, ¿viene de Dios o viene de mis emociones? ¿Viene de mí mismo? ¿Viene de lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y es algo que quiero que lo mediten, no respondan ahorita, pero medítenlo. En lo particular a mí me hizo revelar Dios me estuvo revelando muchas cosas a través de eso, de que sí es cierto, o sea, muchas de las cosas que a veces yo digo, es que voy a hacer esto, es porque la emoción de Valeria, lo que yo siento. Y yo creo que lamentablemente actualmente nos estamos dejando guiar más por las emociones, cómo me hace sentir las cosas, que por lo que realmente Dios está escribiendo a través de su palabra. Y nos desviamos y empezamos a cambiar nuestra doctrina y empezamos a desviarnos un poco como los Gálatas, que aquí es donde Pablo les empieza a decir, oye, ¿sabes que te estás desviando? Te estás yendo por otro rumbo. Estás diciendo, sí, ok, estás siguiendo a Dios, estás siguiendo la palabra de Dios, pero te estás yendo por otro lado donde no tienes que irte y eso va a crear un efecto dominó y lo que va a lograr es que te alejes de Dios porque vas a entrar en una confusión y no vas a entender nada y no vas a decir, pues ya no sé ni a quién servir, que es lo que a muchas personas nos pasa. Y Dios dice, ¿sabes qué? No, enfócate en mi palabra, que no te importe lo que digan los demás, que no te importe que te están diciendo eso, sino que no literalmente, no te importe, me refiero a que no te enfoques y recibas esa palabra literal como la persona, sino que vengas y ¿sabes qué, Dios? Me dijeron esta palabra, yo quiero confirmarla contigo, voy a leer tu palabra, dame revelación y dime si realmente es tu palabra o no lo es. Solamente así vamos a tener la verdadera revelación. Y dice, solo lo que viene de Dios realmente nos puede salvar. Hacer una diferencia duradera en nuestras vidas. O sea, cuando una palabra viene realmente de Dios, va a abarcar una diferencia y no va a ser de momento, que eso es lo que pasa con las emociones. Cuando una decisión es basada en emociones, es de momento, porque de momento te sientes feliz o de momento te da alegría, pero cuando pasa ese momento de alegría, ya la decisión no te va a formar eso, porque fue una decisión basada en emoción. Pero cuando una decisión está basada o fundamentada en la palabra de Dios o en su evangelio, es una decisión que va a durar a perpetuidad. Y que aunque la hayas tomado en este momento, y ya sabes que Dios sí, voy a hacer esto o voy a leer esto, gracias por revelarme esto, que tengo que tomar de decisión. Cuando lo vuelvas otra vez a hacer y que digas, para como decir, ay, bueno, ¿sabes qué? No estaba tan mal la decisión que tomé. ¿Por qué? Porque la basé en lo que Dios estaba revelando a mi vida. Pero si fue una decisión que basé en, ay, es que me gustó mucho esta cosa, o sea, porque me emocionó, pero realmente nunca la medité con Dios. Cuando pase el tiempo, eso va a irse esfumando y ya no va a traer paz a tu vida, sino al contrario va a traer estrés, frustración, no vas a saber ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no supiste basar bien tu decisión. Y por eso es que mi enseñanza se llamaba El verdadero mensaje, y la verdad, honestamente, yo creo que Gálatas no está tan largo, pero es para meditarse muy bien a profundidad de tantas cosas y la verdad, no, siento como que tomé tantos temas y llegar a un solo punto es un poco complicado de un capítulo completo, pero básicamente lo que Dios quiere decirnos o lo que Dios me habló a través de esto es respetar lo que Dios nos está mandando, respetar básicamente a nuestros líderes, pero que nuestros líderes no lo sean todo, porque a veces caemos en lo de, es que esto me lo dije, sino confirmarlo siempre con la palabra de Dios, siempre mantenernos en constante contacto con Él, estar en constante comunicación con Él. Y todo eso va a desencadenar una serie
de nuevas actitudes, de nuevos frutos de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, donde vamos a empezar a reflejar el verdadero corazón de Dios y vamos a empezar a hablar y proclamar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es así como a través de eso vamos a también a compartir el verdadero mensaje hacia otras personas que necesitan escuchar la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina del Evangelio de Cristo, que es su cruz. Y pues bueno, vamos a orar. Y Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad que nos permites de estar aquí, de escuchar tu palabra, por poder ir a profundidad y conocer un poco más de lo que tú estás revelando a nuestras vidas. Yo te pido que tú en nuestros corazones